Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos a un nuevo espacio de conversación. Después de un buen tiempo, pero aquí seguimos pensando mucho en el texto bíblico y pensando en cómo Dios nos habla por medio de la Biblia y cómo eso que nos dice nos puede llevar a tomar lecciones y elecciones en nuestra vida. Dubait, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Siempre encantado de estar en este espacio. Eh, Hay muchos más espacios de estos que no son publicados, pero que siempre tienen lugar. Un encuentro en Andalucía a través de este medio. Si grabáramos todas las veces que conversamos, publicaríamos más seguido podcast, hay que contarlo, pero hemos sacado este tiempo para grabar puntualmente. Estamos estudiando Mateo, venimos hablando acerca del sermón, lo que se llama el sermón del monte. Jesús está enseñando, viene gente a escucharlo y Jesús no solamente enseña algo, sino que lo hace de una manera tan particular que la gente quiere venir a escucharlo a él. Así que la intención de este episodio y de todos los episodios de lecciones es que podamos escuchar a Jesús y nos podamos preguntar qué nos quiere decir hoy, el año 2023, cuando grabamos esto, qué nos quiere decir Jesús con estas palabras. Estamos hablando de, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el pasaje se encuentra en Mateo capítulo 5 y hoy vamos a terminar el capítulo versículos 33 hasta finalizar. ¿De acuerdo? Entonces no sé si Dubái os quiera decir algo. Sí, la vez pasada habíamos hablado de una sugerencia de lectura que era leer los capítulos 5, 6 y 7, porque son toda una unidad, pero es muy grande para ser tratada en un solo episodio de nuestro podcast. Pero sí seguimos recomendando que ese texto se lea en completitud. Y pues recordar que esto inició primero con un movimiento de la gente que salió porque les interesaba escuchar a Jesús. Y eso es lo primero bonito que tenemos también nosotros, que podemos salir porque queremos encontrarnos estas palabras que tiene para darnos Jesús. Jesús comenzó este discurso dando las bienaventuranzas, felices los que conocen el reino de Dios, y luego les dice algo muy importante y es, yo no he venido eh, a romper la ley, sino a cumplirla. Y les voy a explicar el verdadero significado de la ley. Y luego comienza a decir, oíste que fue dicho, y hacía referencia a todos los maestros que habían tenido los judíos durante tantísimos años, fariseos, escribas y otros que se sabían la ley de memoria y se la repetían al pueblo. Así que Jesús les dice, oíste que fue dicho, pero, eso es muy importante, pero yo os digo. Entonces, sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿A quién escuchamos? A partir de solamente esa frase, ¿no? Porque en esta vida que vivimos, oímos muchas cosas, ¿no? Y Jesús creo que también puede venir en este momento a decirnos, oíste que fue dicho por los medios de comunicación, oíste que fue dicho por la gente, oíste que fue dicho por los noticieros, por las redes sociales, pero yo os digo, así que me parece que puede ser un buen punto de partida pensar en qué nos dice Jesús hoy y por qué eso que nos dice es importante para nuestra vida. Yo creo que estamos listos, Dwight, a escuchar el texto bíblico, que siempre es muy bueno escucharlo de su voz. Pues vamos a leer Mateo 5 desde el 33. ¿Sí? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dubái, muchísimas gracias por la lectura. Mientras usted iba leyendo, yo iba pensando en muchas cosas que quiero que hablemos en este episodio, porque es posible que el que nos esté escuchando o el que nos esté viendo también tenga dudas e ideas acerca de este pasaje. Ya hemos hablado un poco antes de la lectura, hemos hablado acerca del contexto, en qué lugar sucedió el discurso y de qué estaba hablando Jesús. Antes de esto, Jesús ya había mencionado algo en relación con el pacto, con los pactos que se hacen en relación al matrimonio. Había Jesús hablado acerca del comportamiento con los demás. Había Jesús hablado acerca del adulterio, del divorcio y acerca de la ira como tal. Pero aquí Jesús nos habla de la palabra. Así comienza hablando. No jurar. ¿Cómo lo entiende usted, Dwight? ¿Cómo le parece la expresión de Jesús? No jurar o no perjurar. ¿Qué se entiende por perjurar? Jurar a la ligera, romper los juramentos como si no existiesen, ¿sí? Como hacían los niños por allí, o que juraba, pero por detrás cruzaba el dedo para librarse del juramento que estaba formulando, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. Pero yo quiero también retomar una pregunta que hicimos en un episodio anterior y era, ¿cuál es la técnica que vamos a usar para interpretar todas las cosas que están aquí registradas? Porque si algunas cosas las vamos a tomar de una manera literal y otras no, pues creo que estaríamos aplicando una técnica posiblemente incorrecta, ¿sí? Cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y ahora que nos dicen, no jures, entonces vamos a aplicar la misma técnica para interpretar lo uno que lo otro. Entonces, alguno podría decir, esta parte yo me la puedo interpretar así a rajatabla. Y entonces no voy a jurar, porque no voy a jurar nunca. Sí, y lo del ojo también lo vas a aplicar de la misma manera. Cuando tu ojo te sea ocasión de caer, te lo vas a mandar sacar, así como estás también haciendo con los juramentos. Yo creo que es más bien el punto de que lo que digamos, de verdad lo vamos a cumplir. O sea, que la palabra valga. Tenemos esa nostalgia de que, uy, cuando la palabra valía. No, la palabra todavía puede valer. Y esa es la invitación que nos está haciendo Jesús a quienes hemos salido al monte a escucharle estas palabras tan interesantes, que la palabra valga. En una sociedad donde la palabra ha perdido el peso, donde hay que dejarlo todo por escrito, y aún así está escrito, mucha gente dice que no, que no, que no, que no, y lo cambian y como ejemplo hay que revisar cualquier noticiero de hoy en día donde los mensajes de WhatsApp son la evidencia judicial frente a un pleito. Qué bueno volver a pensar un poco en la palabra, en la importancia que tiene el cumplir lo que se dice. Yo coincido con usted en que el principio al que apunta Jesús es que tú sí sea sí, tú no sea no. Que si vas a decir algo, lo hagas. Que si vas a decir que no vas a hacer algo, lo hagas. Y eso tiene que ver mucho con la libertad también. Es decir, no estar amarrado a la palabra por la palabra misma, sino tener la libertad
de decir algo y de hacerlo, de cumplirlo. Y creo que Jesús fue un claro ejemplo de alguien que siempre dijo sí con sí y no con no. Porque alguien que nos está escuchando, Dubái podría pensar, listo, si este es el principio, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué le podríamos decir? Pues a ver, es que ¿cuántos matrimonios han roto? Sí, porque no hay respeto de esta palabra. Sí, te voy a amar, pero a los meses ese compromiso queda en el olvido. O un hijo un hijo que tiene, que cuenta con el apoyo de su padre. Oye, hijo mío, yo te voy a apoyar en tus estudios, pero cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, entonces ya no se respeta ese apoyo. Así con ese tipo de cosas, pues si respetásemos la palabra, podríamos tener muchas vidas más tranquilas. ¿Sí? A veces también tenemos en el mundo empresarial gente que dice, no, yo abandono este país porque aquí hay mucha inseguridad jurídica. La palabra no vale. Un entorno que había en un momento lo cambian al momentico y entonces ya no se sabe qué hacer. De acuerdo. Yo estoy pensando en esa pregunta. ¿Puedo yo cumplir mi palabra? Es decir, como ser humano, ¿puedo yo siempre que mi sí sea sí y mi no sea no? Porque pe- estamos en una sociedad donde la palabra no vale, lo estaba diciendo, pero me temo que los seres humanos también en nuestra, a ver, en ese ir y venir siempre en el que estamos de pensamiento, pues cambiamos muy fácil de parecer. Entonces es muy fácil cambiar de opinión de un momento para otro. Y creo yo que precisamente el reino de Dios tiene que ver con una transformación tan profunda que Cristo hace en nuestra vida, que entonces nuestra palabra termina siendo la consecuencia de lo que hay en el corazón. Y estoy pensando en el pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el valor de la palabra está en la profundidad del ser. Y si ese ser no ha sido transformado por Cristo o ese ser no ha ido a, al reino de Dios, no ha aceptado ese reino y no es bienaventurado, por lo tanto tampoco puede. Porque es que muchas de esas cosas suenan a imperativos. Y lo decíamos en el episodio pasado, que más que imperativos eran las consecuencias de vivir en el reino de Dios. ¿Qué opina Pero usted? hay que anotar una cosa y es que en dónde suelen darse los juramentos. Los juramentos suelen darse para cumplir compromisos de tipo comercial, de tipo jurídico, sí, porque no todo, no en toda parte caben los juramentos. Entonces yo creo que también habría que atender un poco a ese punto, porque si hablamos es de la palabra en general, pues hay palabras que yo tengo no solamente eh, como que, tengo derecho a cambiar de parecer porque tenga mejor conocimiento, ¿sí? Entonces, hay que precisar que el juramento tiene un entorno jurídico, De comercial acuerdo. o de relaciones humanas, de momentos clave, ¿sí? Como no sé yo, no sé si precisamente el matrimonio haya sido el ejemplo más afortunado. Pero de alguna manera en el matrimonio, o cuando yo doy mi palabra en el matrimonio, estoy comprometiéndome. Entonces sí es un ejemplo acertado, porque lo que Jesús está buscando es o sea, que la palabra refleje un compromiso. O sea, Sí, el jurar es un acto que conlleva en sí mismo compromiso de acción, creería yo, ¿no? Es que yo me comprometo en que mis acciones van a ser coherentes con lo que yo digo, sí o o los sí. testimonios, Correcto, o que los testimonios son veraces. Ujú. correcto. Entonces es un tema judicial. Eh, eh, Ahora, yo creería que uno muchas veces, como ser humano, no puede siempre cumplir eso. Creo que ahí viene el poder de Dios en la vida de uno, que le organiza la vida y le permite a uno como ser humano
lograr la coherencia entre lo que dice y lo que se compromete a hacer, ¿no? Y pensemos cuántos juramentos nos han hecho que se han roto. Peor aún, pensemos en cuántos juramentos hemos hecho que no hemos cumplido, o sea, que nosotros mismos hemos roto. Y creo que la enseñanza de Jesús apunta a que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, como coherencia de que Él vive en nuestra vida. De acuerdo. Y luego sigue algo, porque aquí estamos hablando de la palabra, ¿no? Y sigue después algo en relación con la acción, con el que es contrario a mí. Entonces, podemos preguntar, ¿en algún momento usted ha querido sacarle un ojo a alguien que le ha sacado un ojo? Imagínense la escena, porque la ley decía, pues ojo por ojo y diente por diente. O sea, si usted me saca un ojo, yo tengo el derecho a sacarle un ojo a usted, ¿no? Entonces, Jesús lo que viene a decir es, no, no devuelvo el mismo mal al otro, sino que devuelvo todo lo contrario. Bajo esa misma mirada que usted nos contaba, Dwight, antes acerca de la interpretación, ¿cuál sería el principio o cuál sería la idea principal de este pasaje donde Jesús nos invita a darle la capa al otro que nos pide la túnica? Pues esto se lo están comunicando a una gente, un pueblo que tenía ese referente, el del ojo por ojo, ¿sí? Eh, Esa era la ley que había sido a su vez una atenuación de algo que solía pasar también. ¿Sí? Hay indicios bíblicos de que las culpas eran 7 veces pagadas. Digamos, una cosa que le pasó en el evento de Caín y Abel fue que decía, no, si alguien te hace algo, sé que se las verá contigo pagando 7 veces lo que te haga. Entonces es una retribución totalmente desproporcionada. Entonces, el ojo por ojo parece haber respondido a esa venganza tan cruel que antes se daba, ¿sí? Y que a veces pues hemos visto como sociedad en momentos en los cuales una acción responde de manera desproporcionada a algo que había ocurrido. A ver, yo me acuerdo de lo que pasó. Yo sé que aquí me voy a meter en una cosa un poco polémica, pero yo recuerdo que ante lo que pasó con las dos torres gemelas, hubo una respuesta que devastó un país entero en respuesta a esa acción terrorista, naturalmente, sí, pero fueron dos torres gemelas y luego del otro lado fue un país entero devastado, ¿sí? Entonces, yo solamente lo pongo en términos ilustrativos de cómo a veces, Proporcionalidad de proporcionalidad, o ¿sí? de no Entonces, proporcionalidad. En ese caso no sería no proporcionalidad. proporcionalidad. Exacto. Entonces aquí respondo de qué manera. El ojo por ojo es otra opción, ¿sí? Que respondo de manera proporcional a lo que me ofendieron. Pero aquí Jesús dice y hace algo distinto, porque habíamos ofendido nosotros a nuestro Dios. Habíamos vivido de espaldas a Él. Habíamos pecado contra Él. Y sin embargo, Él viene, toma forma de siervo, forma de hombre, y viene y nos trae este mensaje de reconciliación, que este es el discurso del reino suyo, que es expresión de esa reconciliación. Así que no es solamente una cuestión teórica, sino que Él la está haciendo mediante el ejemplo. Al Efectivamente, ofendido viene a buscarle, viene a buscarnos, que nosotros le habíamos ofendido, y viene, oye, ¿vamos a arreglar esto? de acuerdo. Sí, Estaba yo pensando en un ejemplo para ilustrar esto. Y el mejor ejemplo creo que ya lo dio usted, y es a Jesús. Porque precisamente él pudo haber hecho eso, ojo por ojo y diente por diente. Usted peca, pues nada, la muerte.
Pero Jesús hace todo lo contrario. Y en él, como usted bien nos lo dice, se representa ese proceso de reconciliación. Y es que Jesús vino al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Ahora, al que cree en lo que él ha hecho, entonces obtiene salvación. Eso es un elemento importantísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que en él encontramos el ejemplo perfecto de esto que él mismo está enseñando. Ahora bien, la invitación que nos hace Jesús es, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Así como yo me he portado, siendo tú mi enemigo, yo te he amado, ahora ve tú y haz lo mismo. Pero eso no es, vuelvo al punto que mencionaba anteriormente, no es posible por nuestra naturaleza, porque no lo podemos hacer. Es necesario que Él viva en nuestra vida y nos transforme para que podamos entender que no pagamos ojo por ojo y diente por diente, sino que devolvemos lo bueno al que nos hace lo malo. ¿Y por qué? Porque alguien ya hizo lo mismo por nosotros. Yo lo entiendo de esa manera y me parece que uno podría preguntarse mañana, cuando usted salga a la calle, si usted llega a tener, si alguien le llega a hacer algo a usted, cómo podríamos reaccionar, ¿no? Claro, nuestra humanidad responde de manera proporcional o doblemente proporcional, ¿no? Si me hizo algo, le voy a hacer algo más fuerte para que nunca me vuelva a hacer lo que me hizo. Pero Jesús nos está enseñando a que bajo su cobertura y por su espíritu, Él nos da la capacidad para que para que así como nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, también aquí podamos mirar a la cara y podamos devolver bien al que nos ha hecho mal, como respuesta de que Jesús vive en nuestra vida. Me parece que podría ser. Claro, una cosa en donde en lugar de hacer que los gritos y la violencia vaya de manera creciente, hagamos una reconciliación que tiene que ir en el sentido opuesto. Correcto. Y precisamente el último pasaje nos habla del amor. Entonces Jesús va conectando cositas, ¿no? Vamos, no sé, les invito a los que nos están escuchando a recordar un poco todo lo que Jesús ha enseñado hasta el momento. Ha enseñado el reino de Dios, ha hablado del adulterio, ha hablado del divorcio, habla de los pactos, habla de la palabra, del juramento, habla del enemigo y termina en el amor. Y me parece muy llamativo eso que Jesús nos está llamando a ese amor ágape, ese amor que se hace no por una emoción, sino desde la razón misma, porque Él nos ha amado primero, que por cierto hay que decirlo. Aquí vuelve y juega que el mejor ejemplo de amor nos lo ha dado Él. Amad a vuestros enemigos. No solamente es devolver bien por mal, sino amarlo. Entonces ahí sentimos que como que el nivel sube y ahora ¿qué vamos a hacer? Dubai, ¿qué hacemos entonces? Pues tenemos en este mismo discurso, yo, perdón que siempre me esté adelantando, pero me atrevo a hacerlo porque también hemos dado las sugerencias de lectura y creo que este pasaje es conocido. Justamente Jesús nos ha invitado a hacer esto en la oración modelo y nos dice, venga a tu reino. Y ese es como pedirle, oye, yo no puedo, pero capacítame para poder tener ese amor tuyo en mi vida, con que yo pueda también reconciliar como tú quisiste reconciliarte conmigo y yo ser ese agente reconciliador por el mundo que quiero, pues recogiendo también lo que habíamos puesto, de que están las relaciones de familia, la del hermano, la de la esposa, la de la palabra que di cuando fui a hacer un negocio, a la hora de jurar o de servir de testigo porque pasó algo y necesitan que yo diga con veracidad qué fue lo que pasó, porque por eso pude haber necesitado jurar. Entonces, no necesariamente es que yo no jure, sino que diga la verdad cuando se necesita. Y ante eso, ese agente reconciliador, pues es que le pone la fresa a este pastel maravillosamente para que
eh, pues coronemos de la mejor manera posible, en amor, que lo adorna todo estupendamente. Pone el mejor lugar, la fiesta más bonita en el lugar más glamuroso, pero si ahí se arma una gresca, qué de bonito va a tener ese lugar. Yo creo que van a abundar los cristales rotos, los insultos, todo tipo de violencias. Eh, Así haya sido el mejor lugar. Si por el contrario, todo bonito, bien, pero somos estos agentes de reconciliación, pues todos los lugares van a ser divinos. De acuerdo. Y si alguien tiene quisiera algún ejemplo de alguien que ha amado a su enemigo, está otra vez en Jesús. Porque en esto se mostró el amor, no en que uno muera por sus amigos, sino en que uno muera por sus enemigos. Dio su vida por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Y lo que nos llama es a repetir su ejemplo. Y da una finalidad para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Y esa relación de hijos de vuestro Padre que no está en los pasajes anteriores. O sea, así como vuestro Padre os ama, y ahí usé el voceo, así como vuestro Padre os ama, así mismo vosotros tenéis que hacer con los demás. Entonces el cristianismo no es simplemente ir a una iglesia y afiliarse a una denominación, sino el cristianismo está centrado en vivir como Cristo vivió, en aceptar el mensaje de Cristo y que Cristo viva en mi vida y me transforme para que yo sea un Cristo viviente. No sé si eso puede hacer para cerrar este canal, pero creo que Pablo habla de que Cristo ahora vive en mí. Y hemos usado muchas veces la frase de que es muy probable que la gente, la única visión que tenga de Cristo es la que yo le pueda dar. Y precisamente el pasaje nos motiva a eso. Y termina el pasaje hablando de la perfección. La perfección. Sed, pues, como conclusión de todo, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Cerremos, Dubái, este episodio hablando de eso, ser perfectos. Pues los adjetivos, en el caso de lo que pronuncia Jesús, valen lo que significan, ¿sí? Y en este caso, pues nos ha puesto el listón de la perfección. Y la perfección, pues tuvo esta connotación, la connotación de que no vamos a amar solamente a quienes nos hacen lo bueno, ¿sí? Porque es que eso es fácil, ¿sí? Es fácil tratar bien a quien me trata bien, es fácil tratar bien a quien no trato, ¿sí? Pero eh, el reto está en tratar a los que nos están causando desestabilización, a ellos tratarles bien. Y es lo que él ha hecho, es lo que él nos reta en este momento. Esa es la perfección. Él había invocado que cosas buenas, ¿sí? En la creación vio Dios que era bueno tal cosa y hizo tal cosa, Dios vio que era buena. Pero en este caso, él está usando la palabra perfecto, ¿sí? Cuando se trata de hacer obras, él dice ya que el asunto es perfecto, ¿sí? O sea, con las criaturas, con las cosas creadas, habla de cosas buenas, ciertamente buenas, ¿sí? Cómo nos hemos disfrutado la comida, cómo nos disfrutamos los paisajes, pero cuando se trata de lograr bien, él prefiere la palabra perfecto, ¿sí? Él hizo perfectos para siempre a los santificados, para que anduviéramos en obras
que Él había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo eso ya es un asunto de perfección y ese es el reto que tenemos en este momento. Creo que la lección del pasaje apunta, a ver si lo puedo resumir en mis palabras de manera adecuada, en que la perfección está en que Cristo viva en mi vida por fe. Y cuando Él vive en mi vida, entonces yo soy perfecto. No por mí, sino porque Él es quien me perfecciona. Entonces todo lo anterior se da como una consecuencia. Sed pues, o sea, sed entonces perfectos. Pues que Jesús comenzó hablando fue del reino de Dios. Bienaventurados en el reino de Dios. Y luego habla de transformar las normas, de cambiarla, no de cambiar la ley, de darle el correcto significado a la ley, que es importante. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplirla. Y entonces la perfección está en que Él vive en nuestra vida y nos permite ser como Él es. Y Él es perfecto. Creo que en el día de hoy hemos dado ejemplos o hemos buscado ejemplos acerca de el cumplimiento de la palabra, en atender al enemigo, en el amar al que me aborrece, y en todos los ejemplos hemos tenido que mirar siempre a Jesús. Así que yo terminaría con esa reflexión, invitándonos a todos los que hemos leído el pasaje hoy a ver a quien dice el discurso y a imitarlo a él para ser perfectos como él. ¿Alguna idea de cierre, Dubái, de este episodio? Pues yo sigo escuchando primero la multitud que sale a buscar, sale a encontrarse con Jesús. Ese es el primer acto, digamos, de fe que yo encuentro en este pasaje, en este discurso. El acto de fe consistente de salir a- al monte a escuchar a Jesús. Yo creo que ese sería, en cierto modo, el acto de fe en el que estamos y empezar con esta hambre a escucharle. Decir, oye, felices los que tal, ¿sí? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Y entonces esto es la expresión máxima de la justicia divina. Una justicia que se expresa en el saldar deudas, en el reconciliarse. Esa es la expresión de justicia que escucho en este mensaje, que ha sido aplicada a mí porque Él me ha perdonado muchísimas cosas y que yo no tengo otra opción sino que como un acto de gratitud, ser un replicador de ese mismo gesto, porque me gustó que me hubieran aplicado ese gesto conmigo, ese gesto reconciliador, y si a mí me dan unos bombones tan buenos, yo quiero también compartirlos todos para no empalagarme. De acuerdo. Eh, si alguien nos está escuchando, ha llegado hasta este punto de la grabación, si esto fuera una película, le quiero contar que hay una mala noticia y es que somos los enemigos. En la película somos los malos, pero Él, por su gran amor con que nos amó, nos hizo sus amigos. Él demostró eh, lo que es la perfección. Así que cuando aceptamos eso, cuando aceptamos ser los amigos, damos media vuelta y cambiamos de mente, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y cuando Cristo vive en nosotros, entonces nos parecemos a Él, recibimos ese bombón y luego lo compartimos. Dubái, muchas gracias. Gracias a Dios y gracias a nuestro compañero, bien sea oyente o televidente. A todos ustedes que nos han escuchado, que nos han visto, gracias por llegar hasta este punto. Nos encontramos en el próximo episodio de Elecciones, que esperamos que sea muy pronto, y pasamos al capítulo 6 y Dubái nos va a decir algo. Si quiere comentar algo, bienvenido el comentario. Podremos generar diálogo. Correcto. Si hay alguna idea de lo que mencionamos, si hay algo para completar o si hay una visión diferente, también bienvenida sea en los comentarios. Gracias y nos despedimos desde Málaga, España. Así es.
Un abrazo, chao, Dios los bendiga.